Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de Descabelladas con mis dos compañeras y amigas. Alejandra Matus, ¿cómo estás? Muy bien. Querida Yasna. Regio estupendo. Así las veo. Oiga, las dos enchaquetadas, una con chaqueta negra, la otra con chaqueta blanca. Pero lo más interesante, por favor, muestra tu chaqueta. Ya, para los que nos escuchan hasta ahora en radio. Está muy divertido. Por favor, ¿qué dice? A ver, solo le pido a Dior. ¿Puedes estirarla un poquito, me piden, por favor, de dirección para que se pueda ver? Ahí sí. Le pido a Dior. No, excelente, ya. Esto para la gente que nos escucha en la radio y no tiene por qué saber, es que Alejandra Matus tiene una chaqueta muy hondera que dice, solo le pido a Dior. A Dior. Y usted se compró esa chaqueta especialmente Especial para el Descabelladas. programa y querían que me la sacara. Ah, no te puedo creer. ¿Sí? Buena. Sí, no pienso. Mira tú, ¿ah? No. Oye, chiquillas. Esas limitantes de la tele, oye. Sí, no, se ven estupendas las dos. Me imagino que han trabajado mucho este fin de semana, ¿no es cierto? Las dos, ¿no? Sí, pues Estuvieron ahí. mucho, sí. ¿Se escucharon las 2 horas 35 minutos? La escuché. Cada segundo. Ya. Lo Y mismo- tomando Cada apunte. Ya, segundo. no, total. Oye, yo les digo esto a todos. No, pero si había que sentarse a hacer la pega. Pero aparte la pega, escuchar. Claro. Sí. No nos invitaron al Congreso, eso sí. Menos al Pero Cerro no te Castillo. perdiste pero- nada. ¿No? No. No, es una lata. Es una lata estar ahí, ¿no? Sí. Bueno, a mí pero- me tocó varias veces reportear la cuenta. Sí. Un Ya. latazo. No, sí pasa eso. Pero mira, ¿por qué estamos contando esto? Porque ustedes comprenderán que, por supuesto, vamos a estar conversando en nuestro programa de hoy de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Y nosotros hemos, de alguna manera, titulado esto El adiós o un adiós o un hasta pronto. Vamos a estar con eso y también con los contenidos de esta cuenta que algunos señalan que es la cuenta más política del presidente Gabriel Boric. También vamos a estar hablando del duro golpe de la Corte Suprema a la Fiscalía cuando confirma la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que calificó de ilegales las interceptaciones telefónicas contra Josefina Uneus en el marco de Procultura. Y finalmente, Jara respira en la oreja de Carolina Toá. ¿Se acerca o no peligrosamente en las encuestas cuando queda muy poco para las primarias oficialistas del 29 de junio? Y en nuestra sección de entrevistas vamos a estar conversando con un seco. Él es Cristóbal Rovira, doctor en ciencia política e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Oye, desde mi punto de vista, todos los que trabajan en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social son unos secos. Realmente gente muy rigurosa y vamos a estar hablando entonces sobre la amenaza a la democracia en distintas partes del mundo. Él es un experto en ultraderecha. Bien, pues comenzamos en el programa de hoy aquí por UChile TV. Usted sabe que nos ve en el 11.2 de la televisión abierta y nos escucha por la radio de la Universidad de Chile 102.5. Bien, última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Adiós o hasta pronto, Alejandra Matus? Yo creo que es evidente que el presidente tiene hilo en el carrete para 1 o 2 periodos más, digamos, en estas prácticas chilenas de ir intercambiando, podría tener 2 periodos más. Pero la pregunta es si el discurso lo diseñó pensando en esa impronta, y me parece que no, pero sí creo que hizo un esfuerzo deliberado por poner de relieve los logros de su gobierno, explicar por qué no se pudieron hacer las cosas que no se pudieron hacer
y dejar algunas perlitas en la agenda que le resultaron. O sea, creo que haber detonado una discusión en torno a la política de Israel o en torno al aborto se robó la agenda, y más allá de si tiene ese debate algún efecto práctico, creo que hizo algo que los presidentes siempre anhelan, que es controlar la agenda. Bueno, de hecho, una que ha reporteado hartos años como todas nosotros, yo no recuerdo desde el retorno a la democracia al menos ninguna cuenta pública en que la oposición del minuto haya dicho, pero qué buena la cuenta pública. Siempre la cuenta pública es fruto de, y es objeto de un cuestionamiento y una crítica en general de las oposiciones. Es decir, es bastante más posible que haya más negativo respecto de esta cuenta pública que algo positivo. De hecho, más aún si estamos en año electoral. Y así lo dijo las oposiciones, y sobre todo Chile Vamos, y Anna, te doy al tiro la palabra, cuando dijo, ve, si el presidente vive en un país imaginario. ¿Qué opinas? Es que yo creo que efectivamente él hizo una cuenta pública para el mundo progresista. Cuando termina el discurso, esta como interpelación que hace, hubiera hecho una jornada laboral de 40 horas, un gobierno que no fuera de este signo, y así preguntando respecto a todas sus grandes como perlitas de logros. Hubiera logrado un salario mínimo tan alto con un gobierno que no fuera progresista, entonces efectivamente, y estas medidas que destacan en relación al aborto y a Gaza, están sintonizando con un mundo progresista. Lo que no significa en absoluto que haya sido una cuenta despegada. Lo que pasa es que la oposición tiene un horror respecto a la receptividad de temas como el aborto, en el sentido que piensa que son de nicho porque hay, más bien ellos tienen una desconexión respecto a un sentir de las mujeres que tal vez recogen poco. Puede que sea cultural, no lo sé. Ahora, a mí lo que me llamó la atención es una cuestión que me hizo ver un investigador de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, que hizo un análisis de contenido de la cuenta súper interesante, y él dice que el 70% de las conjugaciones verbales fueron en tiempo presente. Y uno en una cuenta es un balance, sobre todo la última cuenta, es un balance respecto a lo realizado. Él habló en tiempo presente en un 70%, 20% en tiempo verbal futuro y apenas 10% en pasado. Entonces, eso te indica el tipo de cuenta y esta idea del más que adiós, voy y vuelvo. Ahora, el voy y vuelvo está en su cuerpo, digamos, por lo joven que es y porque no hay en otros sectores un referente que tenga esa edad. Hay muchos referentes, hay grandes líderes en distintos sectores políticos, pero que tienen una generación un poquito más avanzada. Totalmente. Para ser sutil. Y otra cuestión que me llamó la atención en este aspecto, en el análisis de contenido, los juegos de palabras, es algo que se llama bigramas, también me lo hizo ver Miguel Ángel, y es la asociación de conceptos. Entonces, el concepto, dice él, de ceder, pero mantener la idea original. O sea, no claudicar. Exacto, pero como conceptos asociados, conciliados y muy compatibles. El concepto de derechos humanos y democracia, que es una cuestión que está presente en el discurso durante toda su trayectoria presidencial. Y esta idea de el destino, de romper el destino trágico, de romper este fatalismo, de mirar con esperanza al futuro. Y detrás de eso hay, claro, esa proyección. Entonces, creo que en ese sentido sí es un voy y vuelvo. Y sí es una suerte como de trazos iniciales de un programa de gobierno futuro, porque entre estas ideas, mirando entre el presente y el futuro, también están un concepto que ha estado también durante este gobierno, que es la estrategia nacional del litio, por ejemplo. O sea, son políticas públicas de largo plazo, que se piensan para un ciclo que va más allá de un gobierno, que por lo tanto se van a evaluar más adelante. Correcto. Mira, a mí me gustó en qué sentido esta performance. Sabemos que él es un muy buen orador, es una persona que logra transmitir de manera muy bien articulada el mensaje. Yo diría que esta es desde mi punto de vista, siempre lo hablo, es su mejor cuenta pública en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo veo a un hombre, Boric,
no solo que ha madurado con el poder, sino que ha envejecido desde el punto de vista de la madurez del ejercicio del poder, ¿no es cierto? Que es este ejercicio cotidiano tremendo, donde lo menos que te salen son canas o se te cae el pelo, pero donde lo que más abunda, por supuesto, es este shock de experiencias. Esto es como trabajar en la urgencia, es como trabajar en la posta central. Tú eres médico, eres enfermera, eres TENS, y te dicen posta central. Eso es el gobierno, eso es trabajar en un gobierno, pero sobre todo para una generación que llegó con el afán de cambiarlo todo. Algunos dicen refundacional, ¿no es cierto? Y me pareció bien que él se hiciera cargo de esto y dijera, bueno, hubo un error de lectura, hubo una falta de apreciación respecto de lo que pasa en segunda vuelta, él compitiendo con Kast, y la elección parlamentaria que vino después. Él dice, hubo señales anticipatorias que no supimos leer, dice él. Y entonces vino el apostar todo por el proceso constituyente y finalmente, bueno, el duro golpe que significó el rechazo, el golpe de realidad. Y ahí los ajustes que tuvieron que hacer, que finalmente lo terminan convirtiendo en la práctica en un presidente socialdemócrata. Es que, perdona, déjame rebatir esa idea un par de segundos, porque además yo discrepo del diagnóstico de él, que se ha pasado todo su mandato pidiendo perdón por los errores cometidos. Y la verdad es que el error de diagnóstico, pucha, si él se lo atribuye, entonces está toda la intelectualidad chilena comprometida en un error. ¿En qué sentido lo dices, Yasna, para entender? Mira, te voy a dar un ejemplo súper concreto. Ninguno de los programas de gobierno, ninguno, para segunda vuelta al menos, tenía siquiera el concepto de crimen organizado. Hablaba mucho de delincuencia, por supuesto, pero había hechos, había crisis que todavía no se percibían, que se precipitaron muy aceleradamente post-pandemia, pero que no se percibían. Entonces, esto es como lo que es muy famosa una frase de John Keynes, que es un gran economista muy influyente, de hecho es como el padre del estado de bienestar, desde el punto de vista de la economía, y que a él le dice, y que le interpelan por cambiar de opinión respecto a políticas del Estado y el empleo. Y él dice, bueno, es que cuando los hechos cambian, uno tiene que cambiar también su posición. ¿Usted no lo hace? Y es una frase típica. Y en este sentido me parece que pasa lo mismo. Entonces, tanto del error, del mea culpa, yo creo que además, como herramienta para decir quiéranme por favor, está un poco desgastada. A ver, ¿tú qué pensás, Ale? Yo quiero hacer 3 puntos. Ya. Primero, que discrepo de que Gabriel Boric sea un gran orador. A mí me parece que tiene un tono y una manera de hablar que es agotadora. 2 minutos 31, 32 es agotador. No, 2 horas. 2 horas. 2 horas, no sé. Y esta fue corta. Es insoportable. O sea, hay una manera y un modus operandi de las cuentas públicas, que es pedirle a cada repartición, a cada ministerio que manden sus logros, y el presidente tiene que mencionar todos los logros de todo el mundo, y si no los menciona, después hay llantos y crisis de pánico. Entonces, a mí me parece que esa manera es agotadora. No creo que nadie pueda soportar un discurso así, de él ni de nadie, pero él tiene un tono bastante agotador. A mí me hubiera gustado sintetizar como las partes centrales de su discurso, y que lo demás lo pusiera en una página web o lo mandara por un pendrive. Como la minuta no sé, que nos llegó después. Claro, o sea, no creo que no es necesario, por favor, candidatos del futuro, basta. Menos de 40 minutos. Menos. Pero sí me parece que esta idea de que se convirtió a la socialdemocracia. En Chile no existen partidos políticos de izquierda participando en el sistema democrático que estén promoviendo la propiedad ni las expropiaciones, ni el partido único, ni un gobierno comunista, ni la dictadura del proletariado. Todos los partidos chilenos de izquierda, desde el Partido Comunista en adelante, todos los que están participando en este tema, tienen políticas socialdemócratas. ¿Cuál es la noticia de decir, la dicen socialdemócrata casi como que fuera un insulto? Por supuesto, es que en Chile es tan neoliberal que cualquier modificación de política social, no, es socialdemócrata, como que fuera como la extrema izquierda. Pero ese debate me parece que está desajustado de la realidad. Y lo tercero que me pareció de una rotería, de una falta de estatura republicana de los representantes del Partido Republicano, que se arrogan ese nombre,
de antemano decir que el discurso era una porquería y que no estaba conectado, y me paro y me voy. Yo creo que, o no estar presente. Yo no sé dónde tenían que estar los parlamentarios tan importantes ese día domingo que no están en la cuenta. Es un acto republicano, el presidente no está ahí invitado como una estrella de rock, es una persona que ha sido electa por la mayoría de los chilenos. O sea, perdón, está en ejercicio y es un mandato constitucional estar en la cuenta pública. Y es la cuenta pública ante el Congreso Pleno, no es otra cosa. Claro, no ante el país, no es ante el Congreso voluntario. Pleno. Mira, déjame retrucarte un puntito ahí respecto de por qué yo sí coincido con estos... básicamente con la opinión de que ha habido una mutación de Gabriel Boric, no en el sentido de que Gabriel Boric siempre ha sido un demócrata, o sea, uno tiene que recordarse siempre que fue el único, contrario a su sector y su partido, que se sienta a firmar el acuerdo por una nueva constitución de ese día de noviembre, el 15 de noviembre del año 2019. Eso habla mucho de quién es Gabriel Boric, pero sin duda que él pertenece a un sector donde también habían ciertas pulsiones populistas. Evidentemente que el Frente Amplio que conocemos hoy día no era la lista del pueblo, pero sí era un sector que yo diría que jugaba un poco más hacia la ultraizquierda, y yo creo que efectivamente ha habido un proceso de moderación. Ultraizquierda? En Chile no existe la ultraizquierda. La ultraizquierda que existe está afuera, digamos, hay movimientos anarquistas, pero no existe la ultraizquierda. Bien. Hay matices menos respecto de cuánto avanzaron. No, pero podríamos diferir lo que tú quieras, pero yo sí creo que ha habido un acercamiento mucho más desde un Podemos, ¿no es cierto?, hacia un PSOE, si lo tengo que llevar en términos de lo que es hoy día la socialdemocracia española. Es que sabes que hay así lo veo. Yo comparto con Alejandra esta idea de que hay un error conceptual en los términos. Chile es un país, una democracia liberal, y cualquier país que comparte y se someta a esos marcos es o socialdemócrata o neoliberal, digamos. El resto es autoritario y no está dispuesto a jugar en esos marcos. Otra cosa es ser populista, pero eso es otra categoría de análisis. Total. Y efectivamente el Frente Amplio tuvo un periodo de izquierda populista, pero nunca fue otra cosa ideológicamente que socialdemócrata. Lo que este gobierno va mostrando, en definitiva, es que se gobierna, como dice la palabra. El gobernar es el arte de lo posible, y los acuerdos que él pone también en su discurso como temas centrales, ¿no es cierto?, de la capacidad de gobernar, es también lo que este gobierno ha logrado demostrar, materializado y cristalizado, sin ir más lejos, en la reforma a las pensiones. Pero quiero avanzar porque tenemos algunos temas que dicen relación con lo que ha planteado este discurso. Aborto. No libre, por favor, no es libre, no es que tú abortas cuando quieras, es aborto legal bajo determinadas condiciones, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo civilizado. Es eso. Todo el paquete de derechos humanos. Ok, por eso te digo, el tema de la reorganización de Punta Peuco, es decir, de convertirla no en un penal para violadores de los derechos humanos, sino que como un penal común. Y en tercer término, este banco de datos de ADN para encontrar a los niños que fueron secuestrados como parte de un negocio paralelo que se instaló en dictadura y que fueron entregados a familias en Europa, por lo menos entre 20 países que fueron a parar, y que hay una búsqueda por ellos. ¿Cómo viste esa agenda, esa propuesta? También me parece que es una agenda mínima, casi tenue, diría yo, respecto de los planteamientos originales. Por ejemplo, respecto de Punta Peuco, que el planteamiento era cerrarlo y enviar a sus habitantes a distintos penales cualesquiera. Eso no va a pasar. Es un Punta Peuco, por lo tanto, mantiene sus características, su construcción, sus privilegios, sus celdas más amplias, sus espacios de recreación, que no tienen todos los penales. Entonces, me parece que fue astuto el presidente, porque no le va a costar dinero, no tiene que presentar un proyecto de ley, simplemente tiene que dictar un decreto, y me parece inteligente políticamente haberlo puesto así, porque para rechazar la idea tienes que defender a los violadores de derechos humanos. Y eso acorraló yo creo que a Evelyn Matei en una posición que probablemente no quería tener.
si quiere, digamos, ganar No las después de haber elecciones. hablado de las muertes Claro, inevitables. O sea, claro, no puede. O sea, se pone en una posición de nicho que le pone un techo. Yo creo que fue una medida inteligente y, por supuesto, que en una situación donde todo el mundo reconoce que faltan penales, que se disponga de un penal para acoger a los presos, me parece bien. El tema del Banco Nacional también, ¿quién se podría oponer? ¿Quién se podría oponer a la creación de ese banco para... Esta violación a los derechos humanos a mí me parece súper interesante porque es algo que estamos viendo recién. O sea, vimos desde un comienzo del retorno a la democracia los detenidos desaparecidos, los diputados políticos, los exonerados, los exiliados. Los niños secuestrados a sus madres es algo que se ha ido descubriendo hace poco por movimientos de los propios familiares, artículos periodísticos, pero no se había tratado como un asunto de Estado. Y me parece también súper inteligente porque pone un tema relevante al cual es difícil oponerse sin estar del lado de los violadores a los derechos humanos. Correcto. El aborto, Yasna, porque Espérate, obviamente... es que antes de eso... Yo creo que es importante circunscribir el tema de Gaza, el tema del aborto y el tema de Punta Peuco a una agenda de derechos humanos. Y eso, digo, conceptualmente, porque constituyen una agenda que además hace de Boric o proyecta en él esta apuesta que suponemos lo proyecta hacia organismos internacionales porque ha además desplegado un discurso en materia de derechos humanos que es distinto al de la izquierda tradicional en Latinoamérica. Es un discurso que exige derechos humanos en Venezuela y en Gaza, y así lo dijo. Es decir, en Venezuela y en Israel. Jenny, exacto. Ahora ya, entremos en el tema de... Y espérate, respecto a Punta Peuco... Ya, cerremos ahí. Como vaya otro tema, déjame Sí. cerrar. Punta Peuco es un decreto. Punta Peuco se creó por decreto y de hecho tiene una historia que ahora me acordé a propósito del debate que había en torno a esto y de que el decreto se cambia o no se cambia cuando viene el... Punta Peuco se crea cuando se ordena la detención de Manuel Contreras y él se refugia en su fundo, primero en el Hospital de la Facha y después en su fundo. Entonces se negocia esto de respetar el Estado de Derecho y que cuando la gente se ordena su detención tiene que irse presa. Y se hace un penal especial. Y la idea del penal es que fuera primero custodiado por militares y un segundo anillo por gendarmería, de tal manera que los militares pudieran decir, no estamos presos, estamos en custodia militar. Y el decreto, ¿por qué es importante? Porque tiene un simbolismo histórico entretenido. Es porque Lagos era ministro de Obras Públicas y el decreto lo tenía que firmar Obras Públicas. Y él dijo, renuncio si me hacen firmar este decreto. Y buscaron una leguleyada para que lo firmara la ministra de Justicia entonces, que era Soledad Alvear. Correcto, ya. Pero como se nos va acabando el tiempo, no podemos dejar de mencionar uno de los temas que también fue parte del... Todos sabían que él iba a plantear el proyecto de aborto legal hasta las 14 semanas. Bueno, todo ese detalle obviamente va a ser parte del proyecto de ley. Pero, ¿qué quiero decir? Fundamentalmente las derechas o las oposiciones dijeron, bueno, aquí, ¿a quién le está hablando? Si esto es un tema de su barra brava. Pero resulta, fíjense ustedes, que ese mismo domingo, mientras hablaba el presidente Gabriel Boric, la encuesta Pulso Ciudadano determinó lo siguiente, que el 44,3% está a favor de un aborto sin causales. La misma encuesta CEP, que es considerada la madre de todas las encuestas, a junio del año pasado, señalaba que este porcentaje llegaba al 38%. Y la Academ, que es una encuesta semanal, habla de un 25%. ¿Es realmente un tema que solo le afecta a la barra brava de Gabriel Boric, Ale? Yo creo que esa fue la sorpresa para la agenda. Yo creo que la oposición rápidamente pasó a decir que no es prioritario, que bla, 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 un discurso más o menos conocido. Pero luego se dio cuenta de que es un tema que sí tiene un amplio respaldo ciudadano y ahora se da la paradoja de que la oposición está presionando para que el tema se discuta rápidamente. ¿Por qué no quieren que el tema esté en agenda mucho tiempo y no quieren que esté en agenda para las elecciones presidenciales? Entonces, ahora quieren discutirlo rápido para bajarlo rápido. Yo creo que hay temas... Y en esto Boric también tuvo un acto de osadía donde los presidentes tienen que marcar posición sin mirar la encuesta, porque también se hace pedagogía desde el poder. Al poner el tema en debate y al ponerlo en discusión, la gente
tiende a tomar posiciones de temas que a lo mejor sin esto no ocurriera no tomaría posición. Y me parece súper importante que el debate se produzca y que se aclaren todas las posiciones y se desmitifiquen también todos los temas que vienen acarreados con el proyecto. Yo creo que dio la sorpresa porque, como digo, la gente tiene más apreciación por este proyecto desde lo que se cree desde la élite. Yasna Levin, tenemos poquito tiempo. Sí, yo creo que la aceleración, esta solicitud del presidente de la Cámara de ponerle despacho inmediato es para que se rechace, porque las posiciones han cambiado. Hay algunos socialistas que estaban a favor del aborto y que ahora no lo están. Aborto legal me refiero, más allá de las tres causales, porque estamos hablando de eso. O sea, se calcula que hasta 150.000 mujeres se practican un aborto clandestino porque no tienen alternativa y no entran en las tres causales. Hay miles de otras causales por las cuales tener la voluntad o la necesidad de interrumpir un embarazo. El informe financiero del proyecto de ley que se conoció calcula en 26.000 los abortos que se van a hacer al año, y lo calcula sobre la base de evidencia empírica, de antecedentes de salud pública. O sea, esto es un problema de salud pública, no es un problema moral. Hay 20.000 hospitalizaciones al año de mujeres que llegan de con hacerse secuelas. como con secuelas de un aborto inseguro clandestino. Bueno, y para cerrar, por supuesto, el tema Gaza, que concitó aplausos no solo, por supuesto, de la barra brava como se ha instalado, sino que incluso de personas de derecha, como el propio senador Iván Moreira, que tiene un hermano que, al revés, ¿no? El hermano levanta las banderas de Israel. Bueno, él dice acá hay un genocidio que se ha cometido. Lo propio de Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Bueno, va a volver a Renovación porque está independiente, pero bueno, esa es otra historia. Pero en definitiva es un tema que, por cierto, traspasa las fronteras, ¿no? Ideológicas. Aquí se trata de un pueblo y aquí en Chile, además, hay una comunidad palestina que está de más decirlo, ¿no? Muy importante. Bien, nos vamos a tener que ir a una pausa. Quiero solo recordarles algo muy importante y es que nos vean en UChile TV, por supuesto, 11.2, en Radio Universidad de Chile, 102.5. Estamos en las redes sociales, X, Blue Sky, estamos en YouTube, ¿cómo era? Instagram, TikTok, todo lo que usted quiera. Y lo otro, quiero decirles lo siguiente. Quiero, por favor, recomendarles la serie Adoptados de Christian Layton. Esta es la historia que les contábamos de un negocio paralelo que se instaló durante la dictadura y era de secuestrar niños de madres pobres a quienes las engañaban diciéndoles que su guagua o había nacido muerta o la dejaban en una guardería por las condiciones de desesperación. ¿Y qué pasaba? Finalmente se las robaron. Hay una cantidad enorme de guaguas, hay una extradición ahora que se ha ordenado a Israel, donde se encuentra una ex jueza que está allá y que participó de este tráfico ilegal y que fueron entregadas a familias por más de 20 países en Europa. Esta serie se las recomiendo especialmente todos los viernes a las 22 horas y este viernes sería el segundo capítulo de este gran realizador llamado Christian Layton. Nos vamos a ir a un corte y en la pausa vamos a estar viendo parte de este tremendo documental. Nos separaron, nos vinieron a buscar, nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. ¿Dónde tengo que mirar? Mírame a mí. ¿Cierto? Sí, ya. Yo tenía como 4 años, ahí más o menos empezaron mis primeras preguntas. ¿Por qué yo soy diferente y por qué tengo otro color de piel? C'est quand j'étais adolescente que j'ai ouvert mon dossier d'adoption. María Inés, Yanquina Pinchumilla. Y mi primera ficha llena de rayas. ¿Qué pasó aquí? By Facebook, it came up. It was something about the Chilean adopters. It's a mess. Tráfico de menores. Secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet. Que vendí, que quité guaguas del abrazo de la madre. Pruebas no hay. Yo creo que tenemos hartos elementos de juicio para señalar que aquí hubo un secuestro de niños, pero además está dado en un contexto efectivamente de una organización criminal transnacional. Yo llego a las 11 de la noche a darle pecho a mi guagua, en la otra sala no estaba. Mi guagua no estaba. Me contactó Eugenia, una mujer de Valparaíso, está buscando a sus mellizos. Hace más de 24 años que no sabe de ellos. Pedimos que se hagan el ADN y además hacemos un cuadro de búsqueda.
somos investigadores. Seguimos contactando a personas que son amigos en común para poder informarle que su madre la busca. Hola, mi amor. ¿Mamá? Sí, mi niña. Mucho tiempo, hija, esperando esto. Muchos años, mi amor. I got a message on my telephone. We found your mother. Wow, they want to speak. Yo necesitaba buscarla, necesitaba encontrarla porque necesitaba ver un rostro en quien poderme identificar. Llegamos a la dirección a donde vivía mi mamá y nos abrazamos tan fuerte y siempre le dije a él, oye, ese día me abrazaste tan fuerte que me quebraste la columna, le dije. Yo voy a volver a Chile porque yo ahora hago ese compromiso. Me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la guay que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Ya, pues estamos de regreso y fue un golpe duro, ¿sí? Un golpe duro de la Corte Suprema a la Fiscalía. Recordemos que por 3 votos contra 2, la Corte Suprema acogió el amparo en contra del ex investigador del caso Procultura. Estamos hablando del fiscal Patricio Cooper. El máximo tribunal declaró ilegal las interceptaciones telefónicas en contra de Josefina Uneus, ex esposa de Alberto Larraín, fundador de Procultura, y ordenó retirar su contenido del expediente, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Estas grabaciones contenían un diálogo entre la ex esposa, decíamos, del fundador de Procultura y del presidente Gabriel Boric. Esa era parte de la información que se dio a conocer y que finalmente la Corte Suprema ha declarado que efectivamente fue ilegal. ¿Qué alcances tiene esto, Yasna? Yo creo que es bien grave para Cooper, que ya no lleva la causa de Procultura. Como dijo correctamente el fiscal nacional, esto no interviene en toda la causa, hay una investigación mayor, etcétera. Pero lo que no dijo el fiscal nacional, bueno, primero es por qué defiende tanto a Cooper. Yo nunca lo he visto defendiendo a otros fiscales que han sido blancos de muchos ataques. Entonces ahí se nota un cierto... Como la fiscal Chom. Como un algo. La fiscal Chom, al fiscal regional Armendáriz, también le presentaron un requerimiento ante la Corte Suprema para ser removido de la fiscalía, igual que Cooper. Pero aquí el fiscal lo primero que hace, cuando se presenta este recurso, que fue un recurso muy audaz, la apelación me refiero, porque ya el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue duro con la fiscalía. Pero la fiscalía corrió para adelante y presenta un recurso de apelación, incluso pidiendo medidas disciplinarias en contra de la Corte de Apelaciones por una serie de cuestiones de las cuales lo acusaron, entre otras, hacer alusiones de carácter político y no jurídico, que es a lo que se refería la comparación con los tiempos pretéritos, o sea, hacer mal uso de interceptaciones telefónicas como se hacía en la dictadura. La Corte Suprema no reacciona negativamente a esa frase. Dice, es un recurso retórico. Innecesario, creo que usó la palabra. Dicen innecesario sí, porque no agrega, pero tampoco resta nada. O sea, el contexto en lo que menciona la palabra innecesario, que algunos medios y algunos sectores lo tomaron como para realzar y titular, es bastante relativo. Innecesario en la medida en que efectivamente es un recurso retórico. Y eso es, pues si no está aludiendo a ningún argumento, a ningún artículo del Código Penal, ni mucho menos. Pero lo que hace también es disuadir respecto a este uso indiscriminado de la interceptación telefónica. Es cierto que se puede usar para cualquier caso con pena de crimen,
pero se requiere un estándar, y eso es lo que le dijo la Corte Suprema al fiscal, al Ministerio Público, al fiscal Cooper, al fiscal que lleva ahora la causa de Procultura y a toda la fiscalía, me da a mí la impresión. Ale. Yo creo que es importante ese efecto en el sentido de que se puede investigar y se deben investigar todos los crímenes, todos los posibles delitos, pero respetando el Estado de Derecho, no de cualquier manera. Y esta grabación cae en la categoría de espionaje. Es una grabación ilegal y que además encima se mete a la carpeta investigativa donde queda expuesto este contenido y tal vez otro más. Yo creo que también es un aspecto que se pasa por alto de que ella es psiquiatra y probablemente también tiene conversaciones confidenciales con sus pacientes. Yo me pongo en los zapatos de esos pacientes de saber que tu psiquiatra fue pinchada y que esos contenidos confidenciales están en manos de la justicia. Entonces a mí me parece bien el fallo de la Corte Suprema. Y de las policías. Y por supuesto las policías, pero las policías obedecen al fiscal, así que en este caso corresponde el rechazo, o sea, el reproche al fiscal. También me parece importante que desdramatizar de que sea un fallo dividido. Casi todos los fallos de los tribunales son divididos. Son más escasos los fallos unánimes que los fallos divididos. Entonces se hace o en fallo dividido, como que tuviera menos. O con abogados externos. Claro, que casi corresponden a casi todos los fallos en la actualidad. Entonces, quitarle valor porque fue un fallo dividido, porque se utilizó la palabra innecesario, o porque hubo argumentación en el fallo de minoría, que también es bastante habitual que los fallos de minoría se explaye más que el de mayoría, porque la mayoría por solamente... algo se llama fallo de minoría. Claro, el de mayoría simplemente ratifica lo que hizo la Corte de Apelaciones, hace suyos los argumentos de la Corte de Apelaciones, los otros tienen que retrucar y por eso el voto de minoría se fundamenta, pero no tiene menos valor un fallo dividido que un fallo unánime. Tiene el mismo valor jurídico, la misma implicancia, y creo que es importante que en un sistema democrático las instituciones funcionen de acuerdo con el Estado de Derecho, porque si no se usa el aparato judicial para hacer persecuciones políticas. Mira, yo hoy día conversé con el ex fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, ¿no?, sobre cómo veía él todo esto que estaba pasando, porque yo planteaba que efectivamente cuando la justicia se hacía por parte de un juez que investigaba, ¿no es cierto?, luego el mismo juez condenaba o absolvía, bueno, evidentemente que ese no era el mejor de los mundos y bienvenida la reforma procesal penal, ¿no? Pero aquí ha habido algo que está ocurriendo. Está esa tendencia marcándose. Y claro, que, en palabras de Emiliano Arias, él decía que aquí esto lo que está pasando es que tocó fondo o ya no da para más el sistema de investigación que tiene la Fiscalía. O sea, se investiga con las herramientas del 2000 cuando estamos en el 2025. Y entonces aquí hay un problema. Y hay un problema también, y esto ya de mi cosecha, con que yo creo que efectivamente hay ciertos fiscales que, presionados o no por los medios, por la espectacularidad de los casos, creo que exceden en sus funciones. Y finalmente lo que han demostrado, para desgracia, digamos, de Patricio Cooper, porque uno quisiera pensar que él actúa con objetividad como tiene que actuar la Fiscalía. La Fiscalía tiene que actuar con objetividad, ese es su mandato. Pero por desgracia para él, ya no tiene el caso Sierra Bella, porque lo cerró, lo tuvo que cerrar, digamos, porque no logró encontrar ningún delito. Y respecto de Procultura, bueno, le quitaron el caso Procultura y tiene a su haber una marquita que no es menor, que tanto una corte como la Corte de Apelación de Antofagasta más la Corte Suprema le ha dicho, ¿sabe qué? Usted cometió un acto ilegal. Y eso es muy fuerte para un fiscal, ¿o no? Por supuesto. O sea, quedas con una rayita, y más que una rayita, un rayón de pintura en tu currículum vitae, pues. Por supuesto. Bueno, los fiscales son persecutores, de eso se trata, se dedican a perseguir. El problema es que tienen que hacerlo respetando el Estado de Derecho, por lo tanto respetando los derechos individuales de las personas a las que investigan. No pueden llegar y decir que son testigos y después de interceptarle el teléfono que son imputados, por ejemplo. Eso es completamente irregular. Pero respecto a la aseveración de que esto no afectaría a la investigación, sí la afecta. Es cierto que la investigación principal es los convenios que estableció Procultura con 5 gobiernos regionales.
esos son los hechos ilícitos. Lo que pasa es que la Fiscalía, por algún motivo, trató de establecer que existía otro delito y es el financiamiento ilegal de la política. Y por eso interceptó este teléfono y por eso se interesó tanto en la conversación con el presidente Boric. Porque el supuesto es que la campaña que ilegalmente financió obviamente es la de Boric. Y por eso se realiza esta asociación de amistad, qué sé yo, que el mismo presidente lo ha explicado. O sea, la Democracia Cristiana se enojó mucho cuando el Frente Amplio le dijo que la única militancia que se le conocía a este señor es la DC, pero pucha, es cierto, ¿qué le van a hacer? No pueden no decirlo, del Frente Amplio no así. Otra cosa es que él, este señor Larraín, era muy hábil en establecer relaciones políticas con el que está en el poder. Entonces apenas ganó, cuando la aguja marcó para allá, el Frente Amplio, entonces él obviamente buscó ese tipo de relaciones, esos clásicos de las personas que quieren engañar a otros para cometer un delito. No significa que esté vinculado a uno u otro sector. De hecho, llegó a través del ministro de Vivienda, Felipe Aguard, a tener los convenios con el Serviu durante el gobierno de Piñera. Eso también. Entonces yo creo que sí lo debilita en ese sentido, en que le resta un poco de valor a esa arista, que me carga tanto la palabra. Póngale dimensión. A esa, dimensión de la investigación, que es el financiamiento irregular de la política. O sea, lo que hay aquí es un fraude, es una estafa, es a lo mejor lavado de activos, pero porque a quienes se ha estafado es a los gobiernos regionales. No tiene mucho que ver con la campaña. Ahora, se puede investigar y en una de esas aparece, pero esta interceptación telefónica que se declara ilegal era para establecer eso. Bueno, pero a mí me pasa, no sé cómo lo ves tú, que Ale, que ustedes dos, además deja decir que ustedes dos trabajaron años haciendo tribunales, que es una de las áreas del periodismo informativo, yo diría más interesante. Pero no existía la Fiscalía. No, pues no existía la Fiscalía, pero por eso les pregunto, ¿cómo tú ves esto? Porque yo quisiera que las instituciones, ojalá las fiscales, no estuvieran en el último lugar de la valoración de la ciudadanía, como está el Congreso, como está el Poder Judicial, como está en los partidos políticos. Pero lamentablemente estas cosas afectan. Yo creo que la Fiscalía tiene que dar garantías de imparcialidad. Y si bien es un órgano persecutor, también tiene entre sus obligaciones también investigar la hipótesis contraria. No es un órgano persecutor así como que me cebo De hecho, la Fiscalía actual, el Ministerio Público, cierra como el 98% de los casos por falta de antecedentes. Es decir, son muy pocos los casos a los que le dedica tiempo y recursos para investigar. Entonces, a esos casos que le dedica tiempo y recursos, porque son de mayor interés público, porque son de una mayor connotación, de una mayor entidad, tiene que hacerlo de manera profesional. No es profesional andar investigando, pinchando los teléfonos. Es un recurso que es disponible cuando no hay otra manera de obtener evidencias, pero hay muchas otras maneras de obtener evidencia y por cierto, por eso se aclaraban delitos aún antes de que se autorizara legalmente los pinchazos telefónicos. Entonces, a mí me parece que es una buena señal de contrapeso entre poderes. Esto no debiera tener ninguna connotación política. Es decir, usted no puede hacer esto, sigue investigando, pero no así. Investigue bien, investigue con las herramientas, con todas las otras herramientas que tiene. Pero que fue el fiscal el que le dio la connotación política cuando filtró, no solo en este caso, una conversación del presidente de la República, o sea, ¿cómo no hacer político eso? Sino que en el caso Sierra Bella, que filtró una conversación de la alcaldesa de Santiago con la presidenta de la Cámara de Diputados, caso en el cual dictó no perseverar, cerró esa causa. Entonces ya ahí tiene otra mancha en su currículum de persecutor, porque también fueron interceptaciones. O cuando decide telefónicas. allanar, que no se nos olvide, cuando la diputada Carol Cariola estaba pariendo su guagua. O sea, ahí ya te pasaste. Yo solamente quiero hacer un punto, que las personas que hemos visto y que han presentado estos recursos, y que se defienden, son personas que tienen recursos para defenderse. Pero hay miles, cientos de imputados que no tienen ningún recurso para defenderse. Y cuando la Fiscalía le da con que la persona es culpable con poca o ninguna evidencia, le ofrece salidas alternativas, los presiona para que se declaren culpables. Y hay un recurso que hay que ponerle mucha atención, que es el recurso de la hija de Julia Chuñil, que acusa que fue obligado o intimidada para declararse culpable del homicidio de su madre. Entonces,
yo creo que es un recurso que ahora se está discutiendo en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Entonces, no, la Fiscalía no puede actuar como un organismo de matonaje. La Fiscalía tiene la obligación de actuar con objetividad y respetando los derechos procesales de todos y todas. Bien, vamos a cambiar de tema porque las primarias oficialistas, ¿cuánto queda, chiquillas? Déjenme sacar la cuenta. Nos quedan como 25 días para votar en estas elecciones. Aquellos que quieran votar, ustedes saben que pueden votar. Tanto déjame preguntar, aquellos que están militando en partidos de las coaliciones que participan de las primarias como los independientes. Y ahí lo que ustedes observan, ¿no es cierto? Nosotros lo titulamos Jara respira en la oreja de Toá, porque efectivamente, según las encuestas, estaría acercándose a Carolina Toá. Pero antes de eso, ustedes saben que nosotros queremos que tanto la candidata Janet Jara, que es la última candidata que falta del oficialismo para que venga, pero también queremos decirle a Evelyn Matei que la estamos esperando, que para nosotros es importante que ella venga, porque es mujer, porque le conocemos su trayectoria, porque tiene una trayectoria política muy, muy importante, y creemos que es el momento de invitarla también, ¿o no? O sea, la hemos invitado a las dos, no nos han respondido o nos han hecho esperar, pero yo creo que es importante que las personas que están postulando a la primera magistratura se sometan al escrutinio público, y aquí no hacemos otra cosa que hacerles preguntas que ellas sabrán cómo responder, y lo importante es lo que es la audiencia, ¿no? La audiencia es la que necesita esos contenidos, y ojalá que vengan las dos. Exactamente, así que ya está extendida la invitación tanto para Janet Jara como para Evelyn Matei. Bien, les decía que no solo está este tema de las encuestas, que hay que tomarlas también, por supuesto, con beneficio de inventario, lo que ustedes quieran, pero hay algo que sí está claro, que empezó a haber tensiones. ¿Te acuerdas cuando la senadora Paulina Bodanovich nos decía, no, pero tiene que haber pelea, por supuesto? Que haya peleita, ¿no? Que haya pelea, jajaja. Pero resulta que yo creo que la que le hizo caso, pero al pie de la letra, fue Janet Jara, porque Janet Jara dijo no, y empezó, y entre los temas donde ha habido pelea, tiene que ver con la seguridad. Entonces, le interpela directamente a Carolina Toá, que fue ministra del Interior. Y ella decía lo siguiente el otro día. Decía que se han hecho esfuerzos importantes en materia de seguridad, Janet Jara, pero los resultados son preocupantes. Entonces yo le preguntaba también, ¿qué quiso decir candidata Janet Jara con esto de que son preocupantes? No, pues dice que usted tiene que ver cómo está la gente en las poblaciones que ve que el narcotráfico tiene poco menos que tomado todo. ¿Por qué tú crees que, a ver, cómo evalúan ustedes primero que nada esa estrategia y cómo han visto la performance de las y los candidatos? A ver, la respiración en la oreja es bien simbólica. Efectivamente están empatando en los números, pero todos son números bien bajitos. Entonces, entre el margen del error y el momento en el cual los electores y las electoras toman su decisión, es posible que todo eso esté completamente equivocado, aunque hay voto voluntario que es mucho más predecible en la elección primaria. Todos sabemos que la posibilidad de triunfo de Evelyn Matei depende del nivel de concurrencia que hay en las primarias. Pero ella comete un error. Está desplegando una estrategia para primera vuelta y no una estrategia para primaria. Porque esta idea de posicionarse como concertacionista... Pero dijiste Matei. ¿Quién está...? Dijiste Matei. Estoy hablando de Carolina Toá. Claro, de nuevo, todo de nuevo. Lapsus, ya. No, sí. Yo dije, espérate, Matei, primaria. No, ya me perdí concertación. ¿Pero en qué parte dije Matei? Dijiste Matei en el momento en que está posicionándose, entonces que comete un error. Ya. Claro, la estrategia de campaña de ponerse concertacionista por parte de Carolina Toá. Ya. Carolina Toá. Ahora sí, pues. Es un error porque podría ser una estrategia, podría eventualmente, igual lo pongo en duda, pero esta necesidad de apelar al centro, supongo que ese es el concepto que hay detrás de la estrategia como pro-concertacionista, como un revival, una especie de nostalgia por un pasado glorioso que nunca fue glorioso. O sea, fue glorioso, tuvo muchas virtudes, pero la evaluación de la opinión pública no es esa, como para ponerlo como concepto, eslogan de campaña. A eso me refiero, que no fue glorioso como estampa. El estallido fue por el tipo de modernización acelerada que tuvo
durante el periodo de la concertación. Entonces, si bien tuvo avance, generó malestar. Pero ella no ha dicho que ella está haciendo un revival de la concertación, muy por el contrario. No lo dice explícitamente, pero su discurso de diferenciación con el gobierno, de diferenciación con el concepto de izquierda, es completamente proconcertacionista, y cuando incorpora como una especie de chiche técnico a Óscar Landerreche, es claramente ese el guiño. Y cuando recibe el apoyo de la Democracia Cristiana, ¿qué es eso? O sea, es la candidata del PS, del PPD y de la Democracia Cristiana. Eso se llama, está apelando al centro. Eso se llamaba concertación. Pero es que el centro no son los partidos políticos que algún día representaron al centro. O sea, la Democracia Cristiana es un 4% y además sus militantes no van a poder votar porque no se inscribieron en la primaria. En la primaria, quienes militan en una coalición distinta no pueden votar. O sea, es el pueblo demócrata cristiano, del cual no sabemos cuánto queda. Y lo otro es que, ojo, porque Janet Jara, por otra parte, da la impresión de que no ha logrado movilizar a su propio partido. Ella sigue teniendo resistencia y eso se nota. Y probablemente por eso establece como su target de enemigo a Carolina Toá. Y Carolina Toá tampoco cuenta necesariamente con los votos del pueblo socialista. Muchos miran con mayor encanto a Janet Jara. Entonces ahí tienen un problema bien complejo respecto al cual ninguna de las dos, creo yo, ha desplegado la estrategia adecuada. ¿Tú compartes esa mirada, Ale? Yo creo que la tensión entre Carolina Toá y Janet Jara es beneficiosa para la primaria. Que esta primaria desinflada, hasta que, digamos, se generó esa tensión, no convocaba a nadie. Y creo que se hace más interesante cuando se plantean esos puntos de diferencia y hay un cierto debate, a costa de Gonzalo Vinter, que desaparece de la ecuación. Yo creo que Gonzalo Vinter está con la peor estrategia de todo porque está como en una comisión futuro, hablando del futuro y de todo lo bonito que puede venir para adelante, pero está muy desapegado de la actualidad. Y Mulet. No, y Mulet, yo creo que Mulet es el más perjudicado con la decisión de la Democracia Cristiana, porque es ex-demócrata cristiano. Uno hubiera esperado que la Democracia Cristiana lo apoyara a él, pero bueno, hay negociaciones parlamentarias que obviamente el socialismo democrático puede satisfacer de mejor manera que Mulet. Pero yendo al tema de si la estrategia es adecuada o no es adecuada, no sé, porque no sé qué piensa el pueblo progresista de izquierda y ni por quién van a votar, pero sí sé que si no hay diferencias, que si no hay debate real o puntos de diferencia entre los candidatos, no va a pasar nada. Y creo que esta polémica enciende los espíritus. Yo he estado revisando hartos debates de ellos, por ejemplo, uno que hubo en Radio ADN, donde contaba Janet Jara que le han... Mira, no tengo la cifra por acá, pero en el fondo decía que le han preguntado por Venezuela como 59 veces. Creo que era más o menos la cantidad que ella planteaba. Entonces, y fíjate la respuesta que ella da. Dice, y yo estoy completamente de acuerdo con el presidente Gabriel Boric que Venezuela es una dictadura. Yo dije, wow. Entonces, cuando tú hablas de las tensiones que no ha logrado atraer a su propio partido, ¿te refieres un poco a que ella marca diferencias con si tú quieres, con la directiva del PC actual? No, me refiero a la hegemonía jaduista que tiene el Partido Comunista hoy día. Bueno, pero directiva. Claro. Eso es, ¿no? Sí, eso es lo que tú dices. Acuérdate de todo lo que tardaron en nombrarla. ¿Por qué ella está priorizando en su agenda eventos del Partido Comunista más que eventos ciudadanos? Entonces yo tengo la impresión de que porque no ha resuelto ese tema. Ahora, a propósito de la pregunta, Mirna, que tantas veces le hacen a Janet Jara respecto de Venezuela, yo me pregunto por qué nuestros colegas no le hacen la pregunta sobre Trump a los candidatos de la derecha. No está. Y esa debiera ser una interpelación importante, porque además de dañar a la economía nacional, a la principal universidad del mundo y a la democracia más antigua de la humanidad, todos ellos abrazaron a Donald Trump y nadie les pregunta. Y creo que es más importante Donald Trump que Maduro. Pero me refiero al hecho que hay matices ahí. Ahora, yo estoy de acuerdo con la Ale. Yo creo que efectivamente tiene que haber
no digo que pelea, te fijáis, pero... un poquito de sangre. Pero tiene que haber un poquito, sí, tiene que haber oposición. Ahora, esto tiene un riesgo, porque después del día después de la primaria, gane quien gane, tiene que haber unidad. O sea, ahora ¿quién nos ponemos todos a disposición del ganador o ganadora? Ya, pero ahí son todos grandes, y ahí Está nadie bien. va a querer... Uno esperaría aquello, pero yo noto en Carolina Toá que se siente molesta. O sea, cuando le dice, oiga, pero es que aquí los resultados, y resulta que Carolina Toá dice, momentito. O sea, está bien el negacionismo de la derecha, que ya son negacionistas respecto a todo lo que se ha hecho, pero que haya negacionismo en la izquierda me parece que es hacerle el juego a la derecha. Ahí está la cosa, porque el tema evidentemente que está ahí candente. Pero ¿ven ustedes realmente la posibilidad de que haya una importante participación en estas elecciones? Yo no sé si importante, yo creo que el estándar es si van a lograr los 2 millones que se auguraban al comienzo, si las primarias van a generar la atención pública que se esperaba, y hasta ahora no había sucedido, pero con este debate, con estos debates y estos puntos está sucediendo. Ahora hay que decir que, por supuesto, muchos medios también tienen intereses en no cubrir la primaria. Evelyn Matei está teniendo su propio drama con la ultraderecha y eso ha reemplazado la existencia de una primaria en ese sector y claro, es posible que las agendas estén desequilibradas, pero raya para la suma, yo creo que nadie puede predecir cuánta gente va a asistir, pero si asiste menos de 2 millones se va a considerar un fracaso y se va a considerar como una antesala del fracaso del sector hacia la presidencial de fin de año. O sea, el referente de cifra es la primaria que tuvo a Pro Dignidad, Jadwe contra Boric, en su momento, que fue 1.700.000 personas. Ahora, yo creo que, ojo con... 700.000. Claro. 1.700.000. Ojo con esta consideración de que está desinflada la primaria porque todavía no empieza la franja de televisión y eso puede que caliente un poco más en redes sociales, los ánimos. eso sí. No, pero la campaña de televisión te digo, es sí. la franja. No, pero es que la franja yo no sé qué tanto impacto tiene. Sí tiene. Bueno, habría que verlo. Es que además llevamos 3 elecciones con voto voluntario, si no recuerdo mal. Sí, pues. Y eso ya ha ido produciendo como un acostumbramiento a voto votar. Voto obligatorio. Y eso ha ido produciendo un acostumbramiento a votar. Y entonces, y como no hay otra primaria, la gente que cree que esta es una elección de algo obligatorio iba a concurrir. Yo creo que va a ir. Yo creo que la gente va a ir a votar y yo creo que la gente tiene posiciones y creo que las encuestas no están capturando adecuadamente el tema. Yo creo que la primaria va a ser bastante competitiva y respecto de la estrategia, lo decíamos aquí una vez, hay evidentemente el desequilibrio entre ambas es que una es mejor candidata que la otra en términos de sus habilidades para ser candidata. Las habilidades candidaturescas. ¿Tú te refieres a Sí, porque si fuera por currículum, bueno, a lo mejor... Si eligieran los headhunters, ganaría Toá. Claro. Pero no eligen. Sí. Bueno, hay que ver acá, ustedes saben que al final la única encuesta que vale es la del día de la votación. Ya. Nos vamos a una pausa y al regreso les decía, vamos a estar conversando con Cristóbal Rovira, doctor en ciencia política, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, donde son todos secos. Y vamos a hablar del avance de la ultraderecha en el mundo, también en Chile. ¿Por qué? ¿Qué factores lo explican? ¿Qué diferencias hay entre América Latina y Europa, por ejemplo, con las ultraderechas? Factor migración, etcétera. Bueno, volvemos en un instante con él. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados, solo por las pantallas de UChile TV. Ya estamos de regreso y les decía, tenemos un tremendo entrevistado. Él es Cristóbal Rovira, doctor en ciencia política, académico de ciencia política de la Universidad Católica y además investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cristóbal, tú eres el segundo hombre que viene para acá, no, el tercero. Vino Vinter, rompió, tú sabes, nosotros habíamos tenido solo mujeres, luego Jaime Mulet y ahora tú. Así que te lo digo para que no te pongas nervioso. Pero él no es candidato presidencial. No es candidato presidencial. Afortunadamente. Estamos, claramente. Vamos a conversar porque, mira, nos interesa fundamentalmente, por cierto, tu experiencia, tu formación y particularmente tu mirada respecto del avance de la ultraderecha en el mundo, de los populismos o de las políticas iliberales, como se ha llamado, ¿no? Lo que pasa con Trump, lo que pasa en otras partes. Quiero preguntarte, ¿tenemos que hacer ¿no son todas las ultraderechas lo mismo? Cuando hablamos de ultraderecha, ¿de qué hablamos? Mira, yo creo que aquí lo importante es partir con los conceptos, porque muchas veces nos mareamos con distintas nomenclaturas que giran por ahí. Y yo creo que el punto de partida es que tenemos que distinguir que la derecha, como campo político, se puede diferenciar en dos grandes bloques. Uno que vamos a llamar lo que es la derecha convencional o tradicional y otro que es lo que llamamos la ultraderecha. ¿Cómo hacemos la distinción entre esos dos bloques? En base a dos criterios. El primero es que alguien puede profesar ideas de derecha, pero lo puede hacer de una manera relativamente moderada o más bien radical. Si es más bien moderada, obviamente es más derecha tradicional. Si es muy radical, lo aproxima más bien a la ultraderecha. Un ejemplo, alguien podría decirme de que yo estoy en contra del matrimonio igualitario. Eso no lo transforma en alguien de ultraderecha. Si yo escucho a Jair Bolsonaro, lo que él va a decir, si yo tengo un hijo que es gay, lo mato. Eso lo transforma en alguien que no solo está en contra del matrimonio igualitario, sino que claramente radicaliza ese planteamiento. Y el segundo criterio, que es tanto más importante que el anterior, es la relación con el sistema democrático. Lo propio de las derechas convencionales es que respetan las reglas del juego de la democracia liberal, y lo propio de las ultraderechas es que mantienen una relación muy difícil con el sistema democrático. Y cierro con un último punto. Es muy importante para que un sistema democrático funcione que tengamos partidos de derecha convencional, porque hay votantes que son de derecha y mientras tengamos partidos que movilizan a esos votantes, pero dentro de las reglas del juego democrático, la democracia está a salvo. Cuando esos partidos desaparecen y lo único que tenemos son los partidos de ultraderecha, es cuando la democracia realmente está en riesgo, porque a ese votante de derecha no le queda otra alternativa que girar obviamente a esa propuesta que claramente es iliberal, como tú decías. Ahora, hay una diferenciación ideológica bien importante dentro de la ultraderecha y dentro de los grandes líderes de la ultraderecha. Hay los conservadores, proteccionistas como Trump, familistas, pero hay también los ultraliberales o libertarios como Milley o como Elon Musk, que ahora ya no es tan amigo de Trump. Sí. Entonces, ¿cómo conviven? ¿Son dos ultraderechas distintas o comparten esos tres? ¿O cómo concilian esos como características que tú nos enunciaste, pero con esta diferenciación que es bien de fondo? Sí. Es muy bueno el punto que tú señalas, porque estas ultraderechas, primero yo partí diciendo como una distinción macro entre dos grandes bloques, pero si ahora yo hago el suma a la ultraderecha, la metáfora que yo siempre utilizo es que todos esos distintos liderazgos no son hermanos, pero son primos. Y por lo tanto, si uno los ve a todos reunidos, uno dice, tienen similitudes, pero no son idénticos. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Como tú bien indicas, que hay posturas en las cuales se acercan, pero hay otras posturas en las cuales se diferencian. Una de las cuales tiene que ver con la cuestión libertaria. Hay liderazgos más como el de Milley o como el de Musk, que tienen una retórica y planteamientos muy libertarios, y otros que tienden a tener posturas muy conservadoras. Pero no nos olvidemos que a pesar de esas diferencias, se llevan muy bien entre sí. Van a los mismos lugares, profesan ideas que son similares, comparten estrategias y se diferencian de la otra derecha, que ellos la van a llamar como la derecha cobarde, o inclusive llegan a decir más, no son de derecha, son de centro, son de izquierda, y nosotros somos la única derecha. Es así como ellos se plantean muchas veces. Ahora, más allá de la cuestión de nomenclatura, que para la ciudadanía a lo mejor no puede distinguir, ¿no le parece tan serio o tan grave que una persona tenga una postura estridente? Uno puede tener una postura estridente y todos podemos pasar en algún momento por alguna estridencia, pero esa estridencia, ¿cuándo se pone riesgosa para la política? Y te pongo un ejemplo, y lo comentábamos hace un rato, cuando los parlamentarios de un sector político se paran o no asisten a una cuenta pública que es un rito democrático. Es un síntoma de desprecio por los encuadres democráticos, y uno, ¿qué puede esperar cuando esa persona asume el poder o está en el gobierno?
El ejemplo que tú dices es muy interesante porque cuando uno piensa respecto a cómo se respeta el sistema democrático, uno podría decir hay luces rojas que se encienden que uno dice aquí hay algo que llama la atención y que eso no está funcionando. La forma más evidente de encontrar esa luz roja es cuando tenemos algún tipo de liderazgo que está dispuesto abiertamente a romper esas reglas. Piensen ustedes en Donald Trump el día antes de la elección, la primera vez que sale electo, la periodista le pregunta, ¿usted va a respetar los resultados? Y Donald Trump dice, te respondo mañana. Con lo cual lo que está diciendo es, voy a responder si ese resultado me favorece, que sería una luz roja muy clara. Pero ¿qué es lo que nosotros también sabemos? Y hay mucha evidencia empírica que romper las reglas muchas veces tiene que ver con reglas que son informales, como la que tú señalas. Hay determinadas tradiciones republicanas que no están escritos en ninguna parte, pero que nosotros esperamos de que el juego democrático descanse en esas tradiciones. Y en la medida que vamos mermando esas distintas tradiciones, generamos un daño que en el corto plazo puede que no pase nada, pero la sumatoria de varias de esas erosiones terminan de alguna manera debilitando el vínculo de cómo funcionan los sistemas democráticos. Cristóbal, ¿cómo se diferencia, o más bien, qué los diferencia o qué los une un AfD, que es el partido de ultraderecha en Alemania, con MAGA, Make America Great Again, de los republicanos en Estados Unidos? Yo creo que en esos dos casos concretos tú lo vas a ver es que vas a tener similitudes muy importantes a nivel programático, de cuáles son las ideas que profesan. Tanto en MAGA como en el AfD vamos a tener lo que se llama el nativismo, que si tú quieres es xenofobia, en el fondo la idea de que solo la población nativa y las ideas nativas son las que tienen que estar al interior del Estado-nación. Y por lo tanto es que en ambos tipos de proyectos políticos, pese a su diferencia, encontramos unas tendencias xenófobas muy claras. Y en segundo lugar vamos a ver estas tendencias iliberales de las cuales estábamos hablando. Promoción de determinadas ideas y prácticas que atentan contra el corazón de cómo debe funcionar un sistema democrático, sobre todo en esas reglas liberales. Ahí quiero entrar en un puntito porque se ha levantado mucho desde esas ultraderechas que ellos son pro-Israel. Entonces, desapegándose, desafectándose, particularmente la AfD, del pasado nazi que tuvo la ultraderecha alemana. ¿Cómo interpretar eso? ¿Qué hay ahí? Yo creo que el tema de Israel tiene como distintas capas y sensibilidades, pero yo creo que mi interpretación de esto es que muchas veces estos actores políticos, frente a sucesos que están aconteciendo hoy en día, como pensemos el conflicto en Israel, toman una posición, pero que no necesariamente se sustenta en una postura programática informada, sino que más bien una cuestión de estrategia política. Y en el fondo a muchos de esos actores de ultraderecha hoy en día les conviene aliarse a esa causa. ¿Por qué? Porque en el fondo coalicionan con Netanyahu, que tiene determinadas prácticas políticas que se asemejan mucho a las de ellos, y porque en el fondo tienen una coalición de potenciales aliados. Pero eso no quiere decir de que necesariamente, ideológicamente, si uno rasga respecto a cuáles son sus ideologías, no hayan elementos que sean antisemitas que están ahí adentro, pero que hoy en día sí les conviene plantearse de esa manera. O sea, de hecho, Donald Trump justifica toda la racia intelectual en los supuestos antisemitismos que hay detrás de la causa palestina, por ejemplo. Entonces... Exacto, y mucho de esa racia hay que preguntarse, ¿es realmente porque a Donald Trump le interesa defender la causa o es porque es una estrategia a través de las cuales él plantea como legítimo tratar de intervenir las universidades? Yo pienso que es más lo segundo que lo primero. Ahora, en relación a eso, hay una distinción. Yo recuerdo que cuando partió este fenómeno, digamos, solo estaba Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía y apareció Bolsonaro. Bueno, y Trump, pero era Trump un poco más tímido. Nadie, o por lo menos en la academia, no había la intención o no se atrevían a hablar de neofascismo. Hablaban de nacionalpopulismo, de ultraderecha, pero el motejo fascista era más tímido. Hoy día ya como que se parece más al fascismo esto, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay una literatura bien extensa dentro desde la ciencia política que viene más bien de Europa, porque el fenómeno de estas ultraderechas en Europa tiene larga data. O sea, no olvidemos que el Frente Nacional francés, que surge en los 80 con Jean-Marie Le Pen, tiene décadas, que partió obviamente con tasas de crecimiento muy bajitas, 3, 4, 5%, y llega a lo que es hoy en día Marine Le Pen. Y en todo ese debate europeo, por mucho tiempo se discutió, ¿es esto fascismo, no es fascismo? Sobre todo porque el fascismo se vivió en carne propia en el continente europeo. Y lo que allí se ha demostrado es que muchos de estos partidos tratan de diferenciarse de los proyectos fascistas justamente para tener un talante que parece más democrático. Y esto tiene que ver de que si uno escucha muchos de estos partidos políticos se defienden y se presentan a sí mismos como democráticos. Se dicen ellos mismos que son los que quieren defender a la democracia en contra de otros actores que son supuestamente los que están atacando.
Esto inclusive en el caso de Marine Le Pen llega a tal punto de que ella ha terminado desarrollando una estrategia por tratar de mover su partido hacia posturas más de centro, así lo plantea ella, llegó inclusive a cambiarle el nombre, llegó a expulsar al padre dentro del partido y tratar de sacar toda la agenda que era más bien antisemita, por así decirlo. Entonces yo creo que estos partidos también tienen un proceso de aprendizaje, por lo menos en la lectura europea, en moverse en una determinada dirección. Como este fenómeno hoy en día es mucho más global, volvemos a la metáfora de primos. Si uno los sienta en la misma mesa, vamos a encontrar de que tienen similitudes, pero empiezan a aparecer estas diferencias y con justa razón uno empieza a decir, bueno, pero estos otros actores no se parecen tanto en algunas dimensiones, y por eso es que este debate respecto a cuánto hay de fascismo o no, hay una cierta validez en plantearse esa pregunta. ¿Cuánto juegan o han permitido el desarrollo de estas ideas de cierto desdén hacia las normas democráticas, cada vez más desenfadadas, la revolución digital y las propiedades de estos medios? Por ejemplo, el propio Elon Musk, propietario de ex Twitter, donde se difunden además esta idea amparada en la libertad de expresión. Mira, este es un debate que a nivel empírico yo diría que no está zanjado y hay distintas escuelas, por así decirlo. En términos muy simples, existe la escuela que va a decir esto se debe 100% a las redes sociales y ya está la escuela más escéptica que dice las redes sociales no influyen tanto. Personalmente creo yo, y si uno sopesa las distintas informaciones que existen, es que yo creo que las redes sociales juegan un rol en términos de generar lo que se llaman estas comunidades epistémicas cerradas en sí mismas, los echo chambers, pero las ideas ya existen. Entonces, más bien, ¿qué es lo que pasa? De que la ventaja de estas nuevas redes sociales es que permiten que personas que no se conocían entre sí, a través de estas redes sociales se encuentren. Pero por lo mismo, volviendo a tu pregunta, yo no diría que la causa radica en estos medios de comunicación, pero lo que sí sabemos es que una vez de que surgen estas ideas, los medios de comunicación ayudan a cementar a esos distintos seguidores que antes no se conocían, no se encontraban. Pero también les quita la vergüenza, ¿no? Porque antes, no sé, no creo que haya habido personas, que no existían personas de ultraderecha en los 90 en Chile, pero nadie se atrevía a siquiera manifestarlo públicamente, pero se produce este efecto de que se produce una corriente popular en una red social, entonces un dirigente político se siente autorizado o representando a ese grupo y después lo toman los medios de comunicación y en el fondo se va convirtiendo en un discurso legítimo, cosas que antes, digamos, se escondían. Y una antena repetidora de la conspiranoia, que también es un rasgo propio, ¿no? Que muchos de estos actores y de estas burbujas se dedican a generar ese tipo de discursos que tienen muchas veces un énfasis conspirativo. Pero ahí es interesante lo que tú dices, pero yo creo que también hay que ser cuidadoso en cómo uno analiza. Porque yo creo que muchas veces la gracia de estas redes, y que justamente como tienen un discurso disruptivo, es que es como una suerte de bomba de racimo, que yo la tiro y todos empezamos a observarlo, a decir, como no puede decir que alguien dijo eso, y todos hablamos al respecto. Eso no quiere decir de que la mayoría de la sociedad crea legítimas esas ideas. Lo que sí sucede es que la sociedad en su conjunto discute al respecto. Los datos empíricos, por ejemplo, tanto para América Latina como para Europa son bastante fehacientes en mostrar en que más del 50% de la población rechaza a los actores de ultraderecha. Es más de la mitad de la población. Y que en realidad estos son segmentos que no son mayoritarios. Dependiendo de los países estamos hablando 15, 20, 25% de los votantes, que es bastante, pero no es la mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esos actores transgreden las reglas del juego y tiran esta bomba en la opinión pública, genera un debate y a veces da la impresión de que fuese la mayoría, pero hay que ser cuidadosos de cuán mayoritarias son realmente esas ideas. Ya, y entonces entremos a Chile, porque quiero preguntarte, acá no está el discurso contra la casta como Milei en Argentina, pero tenemos una pregunta antes de irnos a Chile, porque es un temazo. ¿Sí? Es que tenemos poco tiempo, por eso... Ya, no, es que tengo una duda, pero así casi existencial, y es el rol de la mujer, porque este conservadurismo de la ultraderecha es un clásico, pero aparece en Giorgia Meloni y aparece la alemana Weidel. ¿Y cómo explicas eso con el antifeminismo? ¿Por qué el liderazgo femenino? Una de las cosas que nosotros sabemos es que si hacemos esta metáfora de los primos y los juntamos, un discurso que aparece en general en las ultraderechas con velocidades diferentes y énfasis diferentes son discursos antifeministas. Que hay versiones muy radicales como Bolsonaro o como Trump y hay versiones que son más ligeras, por así decirlo. Y como la ultraderecha ha venido creciendo, inicialmente en sus orígenes, si pensamos en Europa en los 80, por ejemplo, ¿qué es lo que sabíamos? Que era muy masculina, sobre todo a nivel de quienes lo votaban,
y también en torno a sus liderazgos. En la medida que la ultraderecha ha venido creciendo, empiezan a aparecer más votantes mujeres, aun cuando sigue siendo fundamentalmente hombres, y empiezan a aparecer liderazgos femeninos. Ahora, esos liderazgos femeninos no son feministas, sino que también se hacen cargo del discurso antifeminista, pero de una manera que es diferente. Ya, entonces, Cristóbal, entremos a Chile porque tú dices la mayoría no quiere o rechaza la ultraderecha. Sin embargo, ellos logran recoger temas como la migración, como la situación económica, etcétera, propio, digamos, de estos movimientos y de estos grupos. Pregunta, ¿cómo observas tú tanto el liderazgo de José Antonio Kast como el de Johannes Kaiser? Y como te decía, en relación a Javier Milei, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? Yo creo que el caso de Chile se asemeja bastante a lo que veníamos conversando en los casos europeos, con la gran salvedad de que lo que en Europa se demoró, pensemos en Francia, parte de los 80 con un 3%, va creciendo hasta que Marine Le Pen se hace cargo del partido y llega a donde está, eso se demoró 30 años. En Chile ese proceso ha sido muy rápido. Pensemos que José Antonio Kast se sale de la UDI, construye su nuevo partido político, en la primera elección presidencial saca un 7% con una participación electoral muy baja, segundo intento presidencial pasa a la segunda vuelta electoral y funda un partido político que ya tiene un número de diputados y de senadores. Entonces ese es un proceso que ha ido muy rápido. Y simultáneamente ahora, ¿qué es lo que vemos? Muy similar a lo que pasa en Francia y otros países, que a esa ultraderecha, que es nueva, le aparece una ultraderecha a la derecha. Empieza una competencia entre ellos porque para determinados segmentos esa derecha no es lo suficientemente de derecha que debería ser. Es lo que le pasó a Marine Le Pen, donde aparece Zemmour, que es otro candidato que está más a la derecha de ella. Entonces tenemos hoy en día en Chile esa batalla y está por verse cómo va a decantar. Vamos a tener solo un candidato presidencial o dos. Supuestamente dicen que van a tener una lista parlamentaria y que seguramente van a hacer pactos por omisión. Todo eso está por verse cómo se compone, pero lo que sí tenemos claro es que no se van a colisionar por el otro lado, porque pareciera ser hasta ahora de que está cerrada esa puerta, ¿no? Ya, pero esta es una ultraderecha que no es una derecha extrema, es una derecha radical, o sea que acepta las reglas del juego de la democracia, ¿o no? Que acepta las reglas, es muy parecida a otras ultraderechas, si pensamos en los casos europeos, que se presentan nominalmente como democrática. Yo no he escuchado hasta ahora que digan, como Donald Trump, yo no voy a respetar los resultados de las elecciones hasta el día... O voy a cerrar el Congreso, exacto, por decir algo. No dicen ese tipo de cosas. Pero si volvemos a los ejemplos que tú señalabas de prácticas más bien informales, uno empieza a decir que hay luces rojas. Pensemos también, por ejemplo, en la figura de José Antonio Kast para el estallido social. Si nosotros vemos cuáles son las ideas que Kast propuso en ese momento, imaginémonos por un segundo que él hubiese sido el presidente de la República, yo creo que podríamos tener una discusión muy larga de qué es lo que hizo o no hizo Sebastián Piñera, pero lo que Kast hubiese hecho yo creo que hubiera sido muy diferente. Y ahí vemos nuevamente señales de no podemos saberlo porque no estuvo en el poder, pero yo creo que hay razones por las cuales podríamos preocuparnos. Kasmuth, que es uno de los intelectuales que ha estudiado este tema también, dice que es uno de los rasgos o algunos de los rasgos de la ultraderecha es, bueno, el populismo, el autoritarismo y el antimigración, ¿no? El populismo, hablemos específicamente de eso. En el caso chileno, esta cosa como anti-establishment, la impugnación al sistema, sí la retrata Kaiser, pero no la retrata Kast. Él viene de un partido político, de un partido que tiene alguna tradición. Bueno, nació en la dictadura recién, pero es un conservador de tomo y lomo, tiene corbata. No es el populista impugnador, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven esas dos culturas? Porque si es que, y aquí hay un estudio interesante que nosotros acabamos de finalizar, lo vamos a lanzar ahora dentro de poco en la Universidad Católica, donde hicimos grupos de discusión con los votantes de ultraderecha. Y lo interesante es que si bien es cierto lo que tú señalas, de que si uno piensa en Kast y Kaiser no son idénticos, sobre todo en esa dimensión populista, si yo escucho las bases electorales son muy parecidas, prácticamente no hay diferencia. Y lo que uno sí escucha en ese tipo de electorado es que hay un mensaje muy claro anti-establishment, que lo está canalizando o José Antonio Kast o lo está canalizando Johannes Kaiser. Entonces, si bien es cierto que uno podría decir a nivel de liderazgos no son idénticos y uno pone más énfasis en la tecla populista, Kaiser, de lo que podría ser Kast, en términos de las bases electorales, de lo que uno encuentra es que esa demanda está ahí presente, que puede ser más o menos articulada por los distintos liderazgos que están en juego. ¿Qué ha pasado con las sociedades que normalmente o tradicionalmente el discurso anti-establishment era de la izquierda? La izquierda era la impugnadora de los límites de la democracia burguesa y tenía, por supuesto, una base popular. ¿Qué ha pasado que la derecha ha ocupado ese puesto?
Yo creo que en parte se debe al mismo éxito de las democracias liberales. Esto puede sonar paradójico, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestro continente, Latinoamérica, tenemos regímenes democráticos que desde las transiciones a la democracia, en general, en la mayoría de los países se han mantenido, con sus determinados bemoles. Y pese a todos los problemas que tienen los sistemas democráticos, han logrado avanzar en una mejor incorporación de sectores que han estado históricamente marginalizados. Estoy en un programa de televisión con 3 mujeres. Esto mismo no hubiera sido posible hace 30 años atrás. Y ese éxito de la democracia es lo que genera una contrarreacción conservadora que, insisto, no es mayoritaria, no es el 60 o el 70%, pero es ruidosa. Pero son minorías ruidosas y que gracias a los medios de estos nuevos medios, Twitter, Facebook, etcétera, hacen mucho ruido, aun cuando no son la mayoría. Ya, pues se nos acabó el tiempo. Cristóbal Rovira, doctor en Ciencia Política, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Nos quedamos con ganas de seguir conversando. ¿Sí o no? Para otra oportunidad te pasaste. Muchas Vamos a mandar gracias. las otras preguntas por mail, porque aquí hay como 10. No, te pasaste. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. A todas y todos los que nos han visto y escuchado esta noche también. No se olviden, segundo capítulo de Adoptados, viernes a las 22 horas, con el gran realizador Christian Leighton. Y síganos en nuestras redes sociales, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook. Suscríbase a nuestro canal de Tinder, YouTube. Te pasaste. YouTube, perdón. YouTube, pues tiene que decir YouTube. YouTube. Ya, YouTube. listo, nos encontramos. Está un poco vieja para Tinder. Ya. Sí, No, vieja tenés que para todo, renovarte, pero ya. igual. Oigan, ustedes saben, ¿no? No, Canal- pero aquí dijo el profesor, las cosas han cambiado. Sintonícenos en el canal 11.2 y por supuesto en Radio Universidad de Chile 102.5. Que tengan buenas noches. Gracias por habernos preferido.